Amar es liberarse del miedo. Lección 8. Este instante es el único tiempo que existe. Muchas veces me pongo a pensar en lo mucho que podemos aprender de los niños. Ellos todavía no se han adaptado a nuestro concepto de tiempo lineal, compuesto de pasado, presente y futuro. Los niños se relacionan únicamente con el presente inmediato, con el ahora. Tengo la impresión de que no perciben el mundo fragmentado, sino que se sienten unidos al resto del mundo y que son parte integrante de un todo. Para mí, ellos representan la inocencia, el amor, la sabiduría y el perdón verdaderos. A medida que crecemos, tendemos a aceptar los valores de los adultos, quienes hacen hincapié en que proyectemos lo aprendido en el pasado sobre el presente y sobre lo que prevemos ha de ser el futuro. A muchos de nosotros nos resulta difícil cuestionar, aunque sea mínimamente, la validez de estos conceptos de pasado, presente y futuro. Estamos convencidos de que el pasado seguirá repitiéndose en el presente y en el futuro, sin posibilidad de cambio. Por consiguiente, creemos vivir en un mundo temible, donde tarde o temprano nos veremos agobiados por sufrimientos, frustraciones, conflictos, depresiones y enfermedades. Cuando damos importancia a nuestros resentimientos y a aquellas cosas del pasado por las que nos sentimos culpables y nos aferramos a ello, nos sentimos tentados de pensar que el futuro será similar. De este modo, el futuro y el pasado se vuelven uno y lo mismo. Nos sentimos vulnerables cuando creemos que el temible pasado es real, olvidándonos de que nuestra única realidad es el amor y de que el amor existe ahora, en este mismo instante. Al sentirnos vulnerables, no podemos por menos que esperar que el pasado se vuelva a repetir. O sea, vemos lo que esperamos ver, y lo que esperamos ver es a su vez lo que invitamos y buscamos. De esta manera, las culpas y los temores del pasado siguen repitiéndose indefinidamente en un círculo vicioso. Una forma de deshacernos de nuestra basura ancestral es reconociendo que aferrándonos a ella no vamos a conseguir lo que queremos. Cuando nos damos cuenta de que perpetuar ese círculo vicioso no nos sirve de nada, eliminamos las barreras que nos impiden ser libres para perdonar y amar completamente ahora mismo. Solo de esta manera podemos ser realmente felices. La experiencia de que este instante es el único tiempo que existe puede volverse eterna. El futuro se convierte entonces en la extensión de un presente apacible que nunca termina. Mi preocupación por el pasado y por la proyección de este sobre el futuro interfiere en mi propósito de gozar de paz en el presente. El pasado ya pasó y el futuro está aún por llegar. No se puede hallar paz ni en el pasado ni en el futuro, sino solo en el instante presente. Hoy estoy decidido a vivir sin ninguna fantasía acerca del pasado o del futuro. A lo largo del día me repetiré: este instante es el único tiempo que existe. Este instante es el único tiempo que existe. Lección 9. El pasado ya pasó, no me puede afectar. Cuando pensamos que alguien nos hirió en el pasado, erigimos defensas para protegernos y evitar que vuelva a ocurrir lo mismo en el futuro. Así el temible pasado da lugar a un futuro igualmente temible, de tal forma que pasado y futuro se vuelven uno y lo mismo.
No podemos amar cuando sentimos miedo o cuando nos sentimos culpables. Pero cuando nos liberemos del temible pasado y perdonemos a todo el mundo, experimentaremos total amor y unidad con todos. Nos parece natural usar las experiencias del pasado como puntos de referencia para juzgar lo que ocurre en el presente. Esto hace que veamos el presente a través de un cristal empañado que distorsiona nuestra visión. La familiaridad quizá no siempre genere falta de respeto, pero sí tiende a embotar nuestra percepción de aquellos con quienes tenemos relaciones más íntimas. Si queremos ver a nuestro cónyuge, a nuestro jefe o a nuestros compañeros de trabajo como realmente son, tenemos que verlos en este momento y reconocer que ni su pasado ni el nuestro tienen validez alguna en el presente. Dejar que cada instante sea un nuevo renacer entraña contemplar el presente sin condenación alguna, lo cual a su vez nos permite liberarnos a nosotros mismos y a los demás de todos los errores del pasado. Esto nos permite quitarnos un peso de encima y experimentar el milagro del amor al compartir esta liberación mutua. Nos permite asimismo un instante de curación aquí y ahora, en el que el amor está eternamente presente. Nuestro afán por querer controlar y predecir es lo que nos mantiene atados a las experiencias de dolor y culpabilidad del pasado. La culpabilidad y el miedo, que además de ser aliados son un producto de nuestra mente, nos incitan a seguir creyendo en la aparente continuidad del tiempo. Si creemos que alguien nos ha rechazado, criticado o ha sido injusto con nosotros en el pasado, vemos a esa persona como que nos está atacando, lo refuerza nuestro miedo y como resultado de ello intentamos contraatacar. Liberarnos del pasado significa eximir de culpa a todo el mundo, incluidos nosotros mismos. Significa dejar de abrigar resentimientos y aceptar sin reservas a todo el mundo, sin excepción. Significa, por último, estar dispuestos a ver en los demás únicamente la luz y no la pantalla que la cubre. El miedo y el amor no pueden coexistir, de la misma manera en que tampoco pueden hacerlo la culpabilidad y el amor. Soy un esclavo del tiempo solo si sigo reviviendo el pasado en el futuro. Al perdonar y liberarme del pasado, me libero de la pesada carga que he venido arrastrando hasta el presente. Ahora puedo aprovechar las oportunidades que el presente me brinda para ser libre sin las distorsiones de mi pasado. Hoy decido proclamar mi liberación de todo dolor o sufrimiento del pasado, viviendo solo en el presente inmediato. Amar es liberarse del miedo. Lección 10. Podría haber paz en lugar de esto. La mayoría de nosotros va por la vida profesando un sistema de creencias según el cual nuestra felicidad o infelicidad dependen en gran medida de lo que ocurre a nuestro alrededor y de cómo reaccionan los demás ante nosotros. Creemos con frecuencia que nuestra felicidad depende de la buena o mala suerte que tengamos, de lo cual no somos responsables. Se nos olvida indicarle a nuestra mente que cambie las percepciones que tiene acerca del mundo y de todo lo que hay en él. Nos olvidamos de que la paz mental es un estado interior y de que solo cuando nuestra mente está en paz podemos percibir un mundo en paz. La tentación de reaccionar con ira, depresión o entusiasmo solo existe debido a nuestras propias interpretaciones de los estímulos procedentes del exterior. Tales interpretaciones se basan invariablemente en una percepción parcial. Cuando revivimos lo ocurrido en el pasado
o prevemos lo que pueda suceder en el futuro, estamos viviendo en un mundo de fantasías. Solo podemos experimentar lo que es real en nuestras vidas ahora mismo. Cuando tratamos de revivir en el presente episodios del pasado, ya sean estos dolorosos o placenteros, estamos bloqueando la posibilidad de tener nuevas y frescas experiencias en nuestras vidas. Nos hallamos, por consiguiente, en un estado de constante conflicto con respecto a lo que está ocurriendo realmente en el presente, y somos incapaces de experimentar directamente las oportunidades de ser felices que nos rodean por todas partes. La mayor parte del tiempo veo un mundo fragmentado en el que nada parece tener sentido. La fragmentación de mi experiencia cotidiana refleja el caos que veo en mi interior. Hoy le doy la bienvenida a una nueva percepción de mí mismo y del mundo. Cada vez que sientas que tu paz se está viendo amenazada por algo o por alguien, repite para tus adentros: elijo ver la unidad de la paz en lugar de la fragmentación del miedo. Podría haber paz en lugar de esto. Lección 11. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. La mayoría de nosotros solemos olvidar que el libre albedrío y el poder de elegir son atributos inherentes a nuestra mente. Todos hemos tenido en algún momento la experiencia de sentirnos atrapados en un callejón sin salida. He aquí una sugerencia que puede resultarte útil en tales circunstancias. Puedes usar tu imaginación para salir del atolladero. Imagínate una pared y deja que represente el problema que tienes en este momento. Pinta en esa pared una puerta con un rótulo rojo encima del dintel que diga salida. Imagínate que abres la puerta y que después de salir por ella la cierras firmemente. El problema ha dejado de agobiarte, pues lo has dejado atrás. Experimenta esta libertad que acabas de descubrir, imaginándote que te encuentras en un lugar donde no tienes preocupaciones y donde puedes hacer lo que más te gusta. Cuando estés listo para abandonar ese feliz retiro, lleva contigo esa recién descubierta sensación de haberte liberado de la manera en que antes intentabas resolver tus problemas. En la lozanía de esta nueva percepción, se te ocurrirán soluciones que anteriormente no podías ver. Si percibimos todo lo que ocurre no como un problema, sino como una oportunidad para aprender, podemos experimentar una gran alegría y bienestar. Cuando finalmente aprendemos las lecciones que cada situación nos brinda, la oportunidad de aprender algo no se presenta hasta que estemos listos para ello. En mi mente tengo pensamientos que me pueden ayudar y pensamientos que me pueden hacer daño. Selecciono constantemente el contenido de mi mente, ya que nadie más lo puede hacer por mí. Puedo renunciar a todo, excepto a mis pensamientos de amor. Hoy estoy decidido a que todos mis pensamientos estén completamente libres de miedo, culpa o condena, ya sea con respecto a mí o con respecto a otras personas, repitiendo lo siguiente: puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Lección 11. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y me sucede tal como lo pedí. Epílogo. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Resolvámonos firmemente a que la paz sea nuestro único objetivo, en lugar de tener varios objetivos a la vez.
lo cual solo nos produce conflicto. Continuemos practicando el perdón y viéndonos a nosotros mismos y a los demás como libres de culpa. Contemplemos con amor el presente, pues solo en él se encuentra el conocimiento que es eternamente verdadero. Continuemos participando en el proceso de transformación personal, en el cual estemos interesados únicamente en dar y no en recibir. Reconozcamos que estamos unidos en un solo ser e iluminemos el mundo con la luz del amor que brilla a través de nosotros. Despertemos al conocimiento de que la esencia de nuestro ser es el amor y de que en virtud de ello somos la luz del mundo.